Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche, a las personas que nos sintonizan a través de Canal 12 y a quienes nos siguen en línea a través de la plataforma de confidencial.com.ni a través de Internet. Esta noche conoceremos los resultados de una exploración realizada en el lago Cocibolca por el geógrafo Jaime Inser Barquero y el diputado Pedro Joaquín Chamorro, quienes navegaron un trayecto de más de 26 kilómetros entre la costa de Rivas, cerca del río Las Lajas y la isla de Ometepe, para medir la profundidad del lago de Nicaragua, adelantándose a los resultados de los estudios que ha contratado el empresario chino Wang Jing para conocer de manera preliminar cuáles serían las implicaciones que tendría la construcción de un canal interoceánico que, como se ha dicho ya, implica la construcción de una zanja de medio kilómetro de ancho a través del lago con una profundidad de más de 27 metros. Empezamos con las noticias del momento. El día de ayer se celebró el Día del Ejército de Nicaragua con un acto de ascenso de grados. El jefe del ejército, el general Julio César Avilés, destacó la prudencia y la cautela del ejército para evitar provocaciones y coordinar incluso las relaciones con Colombia en el Mar Caribe. Por su parte, el comandante Ortega le propuso al gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos, crear una comisión para implementar la sentencia del fallo de la Corte Internacional de la Haya. A Costa Rica también le propuso una negociación sobre el reclamo nicaragüense en torno a los daños causados por Costa Rica en el río San Juan. Dijo Ortega, negociar en vez de esperar el fallo de la Corte que tomará muchos años. Y de paso reiteró que su gobierno podría contemplar recurrir a la Corte Internacional de la Haya para reclamar por la pérdida de los territorios de Nicoya y Guanacaste que sufrió Nicaragua en manos de Costa Rica hace más de 160 años. Álvaro Navarro estuvo en el acto del Día del Ejército y nos cuenta la historia. Inspirados en la gesta y el ejemplo. El acto de celebración del 34 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua fue la fecha perfecta para que el comandante Daniel Ortega se extendiera en su retórica y hablara sobre los conflictos diplomáticos que su gobierno tiene contra Costa Rica. Decirle por un lado a los hermanos costarricenses que no es cierto, que ellos son ángeles y nosotros somos demonios. Ortega insistió en que Costa Rica se apropió de los territorios de Nicoya y Guanacaste con el uso de la fuerza de las armas. El resultado de esa configuración que tenemos ahí en la zona fronteriza con Costa Rica es el resultado de un acto de fuerza, de actos de guerra, y esto hay que tenerlo bien claro. Incluso cuando en los momentos en que en el Guanacaste habían nicaragüenses que se atrevían a rechazar el sometimiento de ese territorio nicaragüense a Costa Rica, salieron las ordenanzas de los presidentes mandando a fusilar a aquel que se atreviera a desconocer al Guanacaste, a Nicoya, como territorio costarricense. Además, subrayó la advertencia que Nicaragua podría pedir en los tribunales internacionales que se revisen las condiciones en las que Guanacaste se anexó a territorio costarricense. Costa Rica no ganó ese territorio en una Corte Internacional de Justicia, fue por la fuerza de las armas. Y por eso yo decía, y lo decía no por hablar, lo decía con toda seriedad y lo repito aquí una vez más, que Nicaragua está en pleno derecho de recurrir, si así lo considera, a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que se revise en qué condiciones es que pasó ese territorio a manos costarricenses. Si fue una transición pacífica, hermanable, de decir, vos te quedás con esto y nosotros con esto y todos contentos, o fue, como lo que en efecto fue, una ocupación militar. ¿Sí? Costa Rica ocupó militarmente toda esa zona. Aunque en tono más conciliador, tanto Ortega como el jefe del cuerpo castrense, general Julio César Avilés, se refirieron al conflicto diplomático con Colombia, a partir de la renuencia de este país de acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, dictado en noviembre del año pasado, en el que se extiende el territorio marítimo de Nicaragua hasta el meridiano 82. En Nicaragua nadie habla de conflictos, nadie los quiere. La Fuerza Naval tiene la orden de actuar con prudencia y mantener la comunicación con la Armada colombiana para contraponernos a las voces que atizan la guerra, el dolor
y hasta la muerte. Le proponemos al gobierno de Colombia, al presidente Juan Manuel Santos, que trabajemos una comisión colombiana-nicaragüense para que de ahí salga un tratado que nos permita respetar, poniendo en práctica el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre este tema. Durante la celebración, el jefe del ejército resumió las acciones militares para enfrentar el tráfico de drogas y el crimen internacional. Los operativos dejaron como resultado la captura de 1.500 kilos de cocaína, más de 1.000 kilogramos de marihuana, 566 narcotraficantes capturados y unos $4 millones incautados. Además, reportó el decomiso de 120 vehículos y 56 medios navales, así como más de 950 armas ilegales y de uso restringido, junto a 17 personas vinculadas con el tráfico de armas. Aunque el general Avilés también reportó la desarticulación de 15 grupos delincuenciales dedicados al robo de ganado y la recuperación de 1.600 reses, guardó silencio sobre los reportes de prensa y testimonios de campesinos que dan cuenta de la existencia de grupos armados que se desplazan por las montañas al norte del país con fines políticos. No hay reacción todavía de parte del gobierno de Colombia, pero sí de Costa Rica a través de su canciller, quien calificó de varíos las declaraciones del comandante Ortega y dijo que Costa Rica no tiene nada que negociar en relación al tema de los límites fronterizos. Esta mañana en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía por la denuncia presentada por las hermanas teresianas, una denuncia de estafa en contra de Álvaro Montealegre y otras personas, el exgerente de International Investment, Hugo Paguaga, declaró que el dinero de los clientes que prestaban a esta empresa era invertido en empresas controladas por Álvaro Montealegre. Dijo el señor Paguaga que a través de los años manejó la gerencia de esta empresa, que normalmente cuando alguien quería retirar los depósitos de sus inversiones, al final del periodo se les pagaba. Sin embargo, dice que no sabe qué fue lo que ocurrió en los últimos meses. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama obtuvo el apoyo de líderes claves de la oposición republicana para lanzar un ataque militar contra Siria. Mientras tanto, el secretario general de la ONU advirtió contra un baño de sangre en ese país y llamó a la cautela. Veamos la noticia en la televisión internacional. En un primer paso para obtener el voto del Congreso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió el martes con los líderes partidarios y los principales responsables de las comisiones de Seguridad y Relaciones Exteriores. En el encuentro reiteró su convicción de que el mandatario sirio Bashar al-Assad violó normas internacionales al utilizar armas químicas. Esto representa una seria amenaza a la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de la región. En consecuencia, Assad y Siria deben rendir cuentas. Lo que quiero enfatizar al pueblo estadounidense, el plan militar que han desarrollado nuestros comandantes, y creo que es adecuado, es algo proporcional, limitado, que no involucra tropas en el terreno. Esto no es Irak, esto no es Afganistán. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, anunció este martes que apoyará la propuesta de resolución de Obama. Nuestros enemigos en el mundo deben comprender que no vamos a tolerar este tipo de comportamiento. También tenemos aliados en el mundo y en la región que deben saber que Estados Unidos estará presente cuando sea necesario. Este anuncio debería dinamizar la campaña para lograr sumar apoyos y que el Congreso avale la propuesta militar de Obama contra Assad. El Congreso tomará la decisión cuando culmine su receso el 9 de septiembre. La situación de los refugiados es ya muy difícil porque la mayoría carece de recursos propios y dependen casi exclusivamente de la ayuda que les brindan las Naciones Unidas y las ONGs, que por cierto ya han advertido de que están a punto de llegar al límite de sus capacidades y de que pronto necesitarán más recursos. Los números hablan por sí solos. Desde que comenzó la guerra ya son más de 2 millones de refugiados, 600.000 en el Líbano, y aquí en Turquía, el segundo país receptor, hay más de 440.000. Además hay
5 millones de desplazados internos. Eso quiere decir que más de un tercio de la población siria ha tenido que abandonar sus hogares por la guerra. Esas cifras convierten a esta crisis en la peor desde la de los Grandes Lagos en África en 1994, la peor crisis en 20 años. Nosotros hemos hablado con algunos de los refugiados que han atravesado esa frontera. La mayoría están a favor del ataque contra el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, las Naciones Unidas y también las organizaciones humanitarias advierten de que ese posible ataque provocaría casi con toda seguridad un deterioro en la situación de los refugiados y de los desplazados internos, además de una huida masiva de la población. Y aquí en Managua, las cámaras empresariales que integran el Consejo Superior de la empresa privada COSEP reeligieron por 6ª ocasión a José Adán Aguerri como su presidente, quien el 8 de septiembre iniciará su 7º periodo. Por un lado, obviamente nos satisface, pero por otro lado nos compromete con la responsabilidad de continuar trabajando sobre resultados. El COSEP anunció también el nombramiento del empresario guatemalteco Julio Herrera del grupo Pantaleón como empresario del año y nombró a María Josefina Zamora de la Fundación Zamora Terán como personalidad del año, a Luz Margarita Fernández de Calzado Luzma como mujer empresaria del año y a Claudia Ramírez de la empresa Vinica como empresaria joven. Vamos a una pausa, regresamos con el doctor Jaime Inser Barquero y el diputado Pedro Joaquín Chamorro para conocer los resultados de su exploración en el lago Cocibolca. ¿Qué tan profundo es el lago? ¿Cuáles serían las implicaciones de la construcción de un canal interoceánico? Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Continuamos en esta noche, nos acompañan ahora el doctor Jaime Inser Barquero, geógrafo, ambientalista, asesor presidencial en asuntos ambientales, y el diputado Pedro Joaquín Chamorro, quien además es un amplio conocedor del lago de Nicaragua como navegante. Buenas noches, Pedro. Doctor Inser, gracias por acompañarnos. Esta exploración que ustedes hicieron en el lago, navegando de la zona de Las Lajas en Rivas hacia la costa de Ometepe, ¿se puede describir como un estudio científico, como una aproximación? Exactamente, ¿qué fue lo que hicieron, doctor Inser? Realmente es la verificación de una idea que de hace mucho tiempo se tiene de la poca profundidad que tiene el lago. Desde el tiempo en que se pensaba en la ruta canalera a finales del siglo XIX, habían algunas mediciones sobre la profundidad del lago, la cual era compatible con el tipo de vapor, los vaporcitos de aquella época que no calaban 3 o 4 metros, ¿verdad? Pero ahora se trata de buques de gran calado en un lago que tiene poca profundidad y que por tanto es necesario establecer más o menos a lo largo de la supuesta ruta cuáles serían los puntos de profundidad donde sería necesario excavar una trinchera para que los barcos puedan cómodamente cruzar el lago de Nicaragua sin encallar. Ahora, usted en otras ocasiones, y he escuchado también a Salvador Montenegro advertir
de que el lago tiene poca profundidad. ¿Qué fue lo que descubrieron en esta medición? Comprobamos que efectivamente las profundidades están muy lejos de ser las óptimas para albergar barcos de ese calado. O sea, encontramos en el trayecto entre Las Lajas, Costa de Rivas, y San Ramón, que está en el extremo sureste de Ometepe, profundidades no mayores de 42 pies, 45 pies, que no llegan ni a los 15 metros. Y el calado de los barcos requiere de 22 a 25 metros, de tal manera que es necesario realizar la excavación, que no es tanto, que no afecta tanto en cuanto a la profundidad, sino a la anchura de la zanja de 500 metros y a la longitud de 85 a 90 kilómetros, que significa el recorrido desde la costa de Chontales hasta la costa arriba. La remoción, el movimiento de todos esos sedimentos, de cualquier tipo de roca que forme el lecho del océano, del lago, va a significar pues realmente una perturbación a la calidad del agua, tanto en calidad como en cantidad, y una destrucción de la fauna lacustre, que obviamente no puede vivir en aguas turbias. Vamos a hablar después sobre ese tema de lo que hay en el fondo del lago, pero antes, Pedro, yo creo que la gente quiere entender cómo se hace esta medición. El empresario chino Wang Jing dice que está gastando, unos dicen 400 millones, 900 millones de dólares para contratar empresas de calibre mundial que van a venir a hacer esos estudios. ¿Cómo midieron ustedes? ¿Con qué tipo de equipo? Bueno, este equipo que yo usé es un moderno, ¿verdad?, digamos del año. Hummingbird es la marca, y creo que es modelo 386 CI, que tiene mide la profundidad y al mismo tiempo es GPS. Entonces, lo novedoso que tiene esta medición es que hay 27 puntos a lo largo de la única ruta que se dice que por ahí tiene que pasar el canal, medidos exactamente con posicionamiento global, es decir, con el punto donde está marcado. Y eso es lo que se llama un sonar. Sonar GPS, combinación, tiene las dos funciones. Y lo interesante que descubrimos, pues, es que hay un declive gradualísimo de la costa de Rivas hacia Ometepe. Para darte una idea, por ejemplo, la primera medición tomada frente a Zapoá, 15.1 pies. La segunda medición un poquito más largo, 24.4, luego 27.6, 27. Perdón, pies, no metros. Pies. Eso habría que dividirlo entre 3.3. O sea que estamos hablando de 7 metros. Sí, 4 o 5 metros. Y eso que es la parte más honda de las dos costas del lago. La costa de Chontales podría esperarse que sea mucho más seca, porque el perfil de la costa de Chontales es bien prolongado. Basta, por ejemplo, ver un mapa y vas a ver que en el área de arriba hay una especie de bocado. En cambio, en la costa de Chontales es casi una línea recta. Esa es una costa que penetra muchísimo más lo que es el perfil. Podríamos esperar que en la costa de Chontales, y yo he hecho mediciones, pues, pero no tomé los datos de GPS como en esta, podríamos esperar que sea menor la profundidad. Entonces tenemos, para llegar a 36 pies, que son apenas 10 metros, un poquito más de 10 metros, llegamos al punto 9, que es más o menos a la mitad de la ruta en este mapa. Y lo que decía el doctor Inser... Es decir, perdón, si ahí la profundidad es 10 metros y la profundidad del cauce debe ser de por lo menos 27, estamos hablando de una excavación... enorme, gigantesca. Y cómo remover todo ese sedimento y sacarlo del lago. Y si te encontrás piedra, que es otro problema, pues cómo volar la piedra, dinamitar la piedra para poderla sacar y remover del lecho lacustre. ¿Cuál es el lugar más profundo que ustedes midieron? Sí, nosotros recorrimos y llegamos al lugar más profundo, no que nosotros medimos, que tiene el lago, que es precisamente enfrente de San Ramón, donde están las jaulas de las tilapias. Ahí Eso es la parte sur de la isla de Ometepe. Suroeste de Ometepe. Suroeste, cerca de donde está el cono, pues, del volcán Madera. No, está al suroeste, hacia la costa de Rivas, viendo hacia arriba y vamos hacia Costa Rica. Ahí, en esta medición, logramos medir 100
40 pies en el punto 24, que estaría pegadito a la costa de Ometepe, 140 pies, aproximadamente serían 42 metros más o menos. Esa es la parte más profunda que medimos en esta expedición. Yo he logrado medir en algunas veces hasta 155 pies. Aquí lo que hay de Ometepe es una fosa que se prolonga desde esta parte sur de Ometepe hacia la Sanata. Esa es la única parte del lago en que los barcos pueden navegar sin dragado. Después, saliendo de esa fosa hacia Chontales, el lago vuelve a ser sumamente seco. Y ya aproximándose a la costa de Chontales, como yo te dije anteriormente, estoy segurísimo que es más seco que en la parte de arriba. Ahora, estos estudios, doctor Inser, alguien podría decir, bueno, el doctor Inser es un conocedor, es un científico, tiene experiencia, tiene intuición. Pedro Joaquín conoce el lago, está midiendo con su sonar, pero alguien podría decir, bueno, pero eso necesita ser corroborado por expertos en batimetría, por otro tipo de equipos. ¿Podrían otras mediciones dar un resultado diferente? Creo que no, porque la acuciosidad de los sonares, aún en los modelos que se usan así convencionales, no van a presentar grandes diferencias con los sonares sofisticados, ¿verdad? Y además los antecedentes batimétricos que se han hecho en el lago andan más o menos dentro de esa escala. Así que no es asunto de que nosotros seamos los sabiondos de ese asunto, sino simplemente lo que estamos haciendo es la comprobación de una sospecha que ya veníamos teniendo desde hace mucho tiempo en términos del conocimiento que teníamos de los sondeos batimétricos del lago desde tiempos del canal interoceánico del siglo XIX y de las esporádicos sondeos que en el transcurso de ese tiempo se han hecho, ¿verdad? El doctor Salvador Montenegro, por ejemplo, tiene igualmente resultados bastante parecidos porque él también ha sondeado. De tal manera que no es asunto de que con equipos más sofisticados se va a lograr profundizar más la realidad. En total, la trayectoria que ustedes marcaron desde Las Lajas hasta esa zona de San Ramón anda por los 25 kilómetros. 25, 26 kilómetros. En esos 25, 26 kilómetros, aparte de esa zona que decís que tiene una profundidad mayor de 40 metros, ¿se puede hablar de una profundidad media de...? Mira, la profundidad va decreciendo gradual, va profundizándose gradualmente desde la costa de arriba, en una forma sumamente gradual. Por ejemplo, marco un punto, 30.5 pies. El próximo punto que marca, tal vez a un kilómetro, 31.6. Apenas bajó un poquito. O sea, es una línea bajita que va así. Estamos hablando de 10 metros. Luego se estabiliza esa línea en los 40 pies, 41 pies. Hasta cuando uno va llegando a San Ramón, viene lo que es la fosa de San Ramón, y ahí va bajando gradual en una forma abrupta. Mira, en el punto 17 está en 42.2, en el punto 18, 42.6, punto 19, ahí va para abajo, 49, punto 20, 52, punto 21, 75, punto 22, 95 pies, punto 23, 127 pies, punto 24, 140 pies, punto 25, 130, punto 26, 105. Pero eso está en un trecho de una relativamente pequeño. Esos últimos puntos están en un trecho muy pequeño. Por eso yo te preguntaba si se puede establecer una profundidad media en la mayoría de esos 25 kilómetros. No, en la mayoría yo podría decir que la profundidad media son 13 metros, ¿verdad? Hasta que uno llega a la fosa de San Ramón, que es, digamos, atípico. En todo el lago solamente existe ahí esa profundidad. 13 metros significa que en la mayor parte de ese trayecto, sin considerar todavía la parte de Chontales, y ustedes tienen la premisa de que la parte de Chontales puede ser incluso más seca, se tendría que excavar por lo menos más de 14 o 15 metros para lograr los 27, 28 metros que requeriría esta obra. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en el fondo del lago? Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor.
Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería estar legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Al fin, un programa informativo donde los chavalos son los protagonistas. Somos de Humo, un programa no apto para adultos. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Jaime Inser Barquero, geógrafo, ambientalista, el diputado Pedro Joaquín Chamorro, amplio conocedor del lago Cocibolca. Vamos a la pregunta del millón, ¿qué es lo que hay en el fondo del lago de Nicaragua? Esa plataforma ha sido estudiada anteriormente, mucho se habla por una parte de sedimentos, pero por otro lado aparece también una hipótesis de que si acaso el fondo es de un material basáltico. ¿Qué dicen los estudios que se conocen hasta ahora? Bueno, mira, realmente el fondo del lago de Nicaragua, para conocer exactamente la composición de su lecho, hay que extrapolar lo que uno ve en las costas. Por ejemplo, en la costa de Rivas, el istmo de Rivas está formado por sedimentos marinos, muy antiguos, por cierto, que fueron levantados cuando se formó el istmo y donde el material principal son areniscas, ¿no? Pero eso debe tener una penetración relativamente limitada hacia el interior del lago. Del lado de Chontales, lo que hay son tobas volcánicas de un vulcanismo terciario muy antiguo, a juzgar por la serranía de Chontales, ¿verdad?, que forman parte de lo que se llama la formación Coyol, cuando esa zona era volcánica. Eso también tiene una extensión lago adentro a una distancia que hay que conocer. Lo más seguro es que alrededor de Ometepe haya roca basáltica, porque el basamento de Ometepe es eminentemente volcánico cuaternario reciente, que nació en el fondo de esa fosa, la cubrió en parte y luego se encaramó sobre la entabladura que forma la isla. Por tanto, la profundidad inmediata que uno ve a la orilla de Ometepe no es más que la proyección o prolongación del cono, para decirlo así, erosionado del Maderas, que llega hasta cierta profundidad. Posiblemente el Madera se formó muy anterior a la formación del lago, es mucho más antiguo. Por tanto, las formaciones basálticas posiblemente ocurran alrededor de Ometepe, en lo que es prácticamente la parte más hundida o la fosa lacustre, que es parte de toda una depresión donde están los lagos de Nicaragua. Entonces, habrá que hacer perforaciones, porque obviamente todo eso debe estar cubierto por sedimentos. El lago tiene casi 1 millón de años y durante 1 millón de años ha recibido sedimentos terrígenos de las zonas aledañas, que no sabemos a qué profundidad están. Pero el lecho propiamente, si es formado por la expansión o prolongación o proyección de la geología de Rivas por un lado hacia el oeste, o de la geología de Chontales por el otro, tienen que conducir a un sustrato mucho más duro y sobre todo basáltico, si se trata de las inmediaciones de Ometepe, donde obviamente el vulcanismo moderno
con sus derrames de basalto, de lavas basálticas, ha consolidado la isla, pues. ¿Ustedes han tenido, Pedro, algún conocimiento del tipo de estudios que las autoridades o que el empresario chino está obligado a hacer en relación a ese tema que ha generado pues, esta preocupación de cómo está formado el fondo del lago? No, pero a mi juicio tendrían que meter buzos submarinos a perforar el lecho lacustre hasta dar con la piedra, a ver qué es lo que hay después del sedimento. Y a lo largo de toda la ruta del canal, no solamente llegar ahí a hacer una muestra, sino que tendrían que hacer a lo largo de toda la ruta del canal un estudio preciso de la conformación del lecho lacustre para saber con qué se van a encontrar si es que se decide hacer el canal, si se van a encontrar con piedra basáltica muy dura. Pero yo quería anotar una observación que yo he hecho desde chavalo, pues a lo largo de la costa de Rivas existe, Carlos, una entrada de piedra, puntas de piedra, que llevan un ángulo, digamos, diagonal a la costa del lago, ¿verdad? Se le ha llamado comúnmente corrales de piedra. Sobre uno de esos corrales de piedra está fundado el Muelle de la Virgen, que una vez vos y yo anduvimos recorriendo sobre una prolongación de piedra. Y esa formación va a lo largo de toda la costa de Rivas. Es decir, no es nada más ahí, sino que a lo largo de toda la costa. Y yo creo, es posible, yo puedo tener la hipótesis de que también, ¿por qué no?, dentro del lago sigue ese tipo de roca que es durísima. Ya una vez nosotros intentamos en un lugar ahí, en la finca de mi suegro, romper esa piedra, y es una piedra durísima, pues, que le llaman comúnmente en la zona, le llaman la piedra azul. ¿Verdad? Que una piedra de color, cuando se quiebra, queda como cristalizada y queda de color azul. Ahora, el instituto que tiene la UNAM de geofísica, donde hay geólogos, supongo que habrán estudiado los diferentes suelos que hay en el Pacífico, porque ellos están monitoreando permanentemente por los problemas sísmicos, tienen que conocer algo de eso. Sí, es decir, por métodos geofísicos, ¿verdad?, se pueden conocer más o menos la dureza o consistencia del lecho marino. La composición química propiamente tiene que ser encontrada a base de perforaciones, porque no es muy superficial que se diga, ¿verdad? Hay que acordarse de una cosa, que a finales de la época terciaria, el continente americano terminaba en Nicaragua y el suramericano estaba mucho más lejos, porque lo que es hoy Costa Rica y Panamá no existían. Los océanos se comunicaban, ahí había un estrecho anchísimo y eso se fue levantando poco a poco y el istmo costarricense y panameño se fue consolidando y se fue pegando al resto de Centroamérica, pero quedó como cicatriz de esa unión, esa fosa que es el Graben de Nicaragua o depresión tectónica que viene desde el Golfo de Fonseca hasta el río San Juan, es la parte más hundida de Nicaragua. Y dentro de esa depresión lo más hundido está en el lago de Nicaragua. Pero el problema no es únicamente ver la calidad o resistencia de las rocas o los sedimentos, sino el volumen de materiales que habrá que extraer para poder darle al canal la profundidad, la anchura y la longitud que se quiere. Y las consecuencias que eso tendría sobre el lago como con todo el tema de los recursos hídricos. Y déjenme ir a un último tema que les compete a ambos, a usted como ambientalista y a vos, Pedro, como diputado. En el 2007 se aprobó la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley 620, que en su artículo 97 dice, yo esto lo escuché directamente del doctor Inser, dice, es responsabilidad del Estado con la participación de los gobiernos municipales, asociaciones de municipios, sector privado, organizaciones no gubernamentales y población en general, la protección, conservación y destino de las aguas del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca. Este lago deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional, debiéndose establecer mecanismos y regulaciones específicas, etcétera, etcétera. Esta ley está vigente, es decir, si se va a tocar el agua de Nicaragua, con las consecuencias que tendría cavar esa fosa, haya o no haya piedra basáltica, ¿se puede hacer existiendo esta ley? La Constitución también está vigente, se hizo esa concesión en contrapelo de la Constitución. Hay cantidades de violaciones a la Constitución.
Y yo esperaría que en todo caso, pues si se va a hacer eso, tendrían que derogar esa ley, pues, porque eso va totalmente en contra de esa ley de aguas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros los nicaragüenses, digo, sentirnos tan orgullosos de tener un don así de la naturaleza, un lago, y inclusive que está bajo la protección de las leyes, y construir un canal que lo puede echar a perder todo? Y es más, si se construye, no existe la garantía de que vaya a tener éxito, ¿verdad? Y sí, pues, puede dañar totalmente el ecosistema lacustre. Sí. El otro factor, pero eso tendría que ver desde el punto de vista económico, es los costos de excavar un canal debajo del agua, en términos de la extracción de materiales debajo del agua, en términos de la sedimentación que la misma acción va a provocar, porque el lago es un cuerpo móvil y habrá que estarlo dragando y drenando continuamente si no se vuelve a aterrar lo que se hizo. Entonces la pregunta es, el costo de abrir una zanja de 500 metros de anchura, 95 kilómetros de longitud, y mantenerlo siempre limpio, se compensa con relación a la inversión, o será más fácil seguir el canal por tierra, porque las excavaciones por tierra son obviamente mucho más baratas que las excavaciones debajo del agua. Eso es una pregunta que se tiene que hacer tarde o temprano. Gracias al doctor Jaime Ince, gracias al diputado Pedro Joaquín Chamorro. Aquí está la Ley General de Aguas, la Ley 620, una ley que está vigente. La ciudadanía, los diputados, el sector privado tiene toda la potestad de reclamar que se mantenga en vigencia y se respete esta ley. Y por el otro lado, el concesionario chino, a quien supuestamente ha contratado diferentes empresas para realizar estos estudios, debería igualmente de comparecer ante la opinión pública para brindar los resultados de esos estudios que se están realizando, así como esta iniciativa ciudadana que ustedes han realizado, pues pone a disposición de la gente estas averiguaciones preliminares que lo que hacen es llamar la atención y alertar a la ciudadanía de que se tiene que conocer a fondo la responsabilidad de lo que está en juego en este momento, que tiene que ver con el futuro del lago Cocibolca. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche.